Bien, bueno, vamos a arrancar con una nueva clase. Como dijimos en el Zoom, vamos ahora, en vez de mandarles un PDF o todo en PDF, lo que voy a hacer es por ahí dar la teoría desde los videos. Bueno, acá arrancamos con la definición de ángulo, ¿sí? ¿Qué es un ángulo? Es la unión de dos semirrectas con su origen en común. Fíjense en la notación A o B. Fíjense con ese pequeño, como esa B invertida sobre el origen. Unión de esas dos semirrectas que también se saben denominar rayos o brazos de un ángulo. ¿Sí? Después, a continuación, dos tipos particulares, o sea, hay una relación entre dos tipos de ángulos, que son los ángulos que son opuestos por el vértice y que se define como si sus semirrectas son opuestas, como dice acá, y dos ángulos que son adyacentes, que consisten en dos ángulos que tienen una semirrecta en común y las otras restantes en semiplanos opuestos. Acá está la de dos ángulos opuestos por el vértice, que por ahí es más conocida, sobre todo desde el secundario. Y acá esta, digamos que es una bien general de ángulos adyacentes, donde fíjense en que comparten una de las semirrectas o brazos en común, y las otras dos están en semiplanos opuestos. ¿Sí? Semiplanos opuestos a qué recta, en este caso la recta OB. ¿Sí? O sea, en este caso, en el ejemplo gráfico, hay dos semiplanos determinados por OB y fíjense en que justamente las otras dos semirrectas restantes, en este caso OC por parte de uno de los ángulos y OA por parte del otro, pertenecen a semiplanos opuestos dadas por esta frontera, por esta recta. Recordemos que una recta determina dos semiplanos, ¿sí? En las cuales se puede dividir el plano completo al cual llamamos pi. ¿Sí? A continuación, un par de definiciones de lo que se conoce de definiciones conocidas. Por ejemplo, un ángulo llano. Desde esta definición, que sería la más geométrica, digamos, en un ángulo llano, las dos semirrectas que componen los brazos del ángulo, ¿sí? Un ángulo, podríamos hablar de dos brazos, son semirrectas opuestas. ¿Sí? Y también otra muy interesante es qué pasaría si esos dos brazos o semirrectas que conforman el ángulo fueran coincidentes. Y ahí aparece la definición de lo que se conoce como ángulo nulo. Un ángulo es nulo, entonces, si sus semirrectas son coincidentes. Bien. Ahora vamos a pasar a un par de definiciones que ya sí pueden ser cosas que no han sido vistas en el secundario. En primer término vamos a decir que si tuviéramos un ángulo, sea A o B, seguimos utilizando esa notación, ¿no? Con el origen y los dos puntos que definen los brazos, ¿no? Al costado. Sea A o B, un ángulo que no es ni llano ni nulo, que no es llano y no es nulo, entonces a partir de esto definimos en primer término el interior de un ángulo como el conjunto. Fíjense en cómo lo voy a definir. AB unido BA. Fíjense en que estas son notación de semiplanos abiertos. Donde A es una recta que define un semiplano, es la recta OA. Flechita a ambos lados. Y B es OB.
Fíjense en que cuando yo tengo un ángulo, bueno, acá el origen, que acá estoy llamando O, A y B, fíjense en que A sería esta recta, la que contiene justamente, recordemos que, fíjense en que acá estoy diciendo que no es ni llano ni agudo, entonces A mayúscula sería la recta que contiene al punto A, ¿sí? Que está en uno de los brazos del ángulo, fíjense en punteada, y llamaremos B a la recta que contiene al otro punto. Entonces, a partir de esto, fíjense en que el interior, al ser la intersección de esos dos semiplanos abiertos, me va a quedar este conjunto. Acá está O, acá está A y acá está B. Rayo todo eso. Este es el interior. Esto es lo cuya expresión es esto, esta intersección de ángulos abiertos, sería este conjunto gráficamente. Fíjense en que no estoy incluyendo a ningún punto que pertenezca al ángulo. O sea, ningún punto que esté sobre las semirrectas o lados que forman al ángulo. Eso es el interior. Y por otro lado, borro ahí, porque quiero que acá aparezca. A partir de un ángulo que no es ni agudo, ni llano ni nulo, llamaremos sector angular de A o B a la unión de A o B y su interior. Es decir, fíjense en la notación, SA del sector angular, A o B. Entonces va a ser la unión del interior, o sea, esta unión de semiplanos interiores que está acá, AB unido A mayúscula y BA, unido el ángulo. Y fíjense en que al ser el sector angular esa unión, ¿sí? Esa unión, podemos decir que ese sector angular, podríamos decir que es fíjense, si el interior es la unión de semiplanos, perdón, acá hay un error. Esto es intersección, ¿sí? Es intersección de los semiplanos abiertos dados por las rectas A y B. Recordemos que A es la recta que contiene al punto A y B es la recta que contiene a B. El interior de un ángulo entonces es la intersección de esos semiplanos abiertos y me da esto. ¿Sí? Relacionámoslo con lo que vimos, ¿sí? En la clase anterior. Y acá entonces lo que vamos a tener es el interior, que es intersección de esos semiplanos abiertos, unido el ángulo. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, fíjense en que AB unido a esto es esto es un semiplano a secas. ¿Por qué? Porque es semiplano abierto unido a la frontera de ese semiplano que es la recta A. Entonces, lo que vamos a decir es que si se produce esto, significa que este sector angular, que es la unión del interior y el ángulo, se puede escribir como la intersección de dos semiplanos. ¿Cuál? Este, semiplano abierto unido a su frontera, y este. Semiplano abierto unido a su frontera. Fíjense en que van a haber ejercicios en la práctica que pide justamente esto. Que acá diría lo mismo, sector angular de A o B. Entonces, va a ser la intersección de dos semiplanos. Este, semiplano abierto unido a su frontera, y este, semiplano abierto unido a su frontera. Sale de la misma definición, ¿sí? Al ser la unión de el interior y el ángulo, fíjense en que si yo acá hiciera distributiva, quedaría esto que está, en cierta manera queda esto que está acá abajo. Y recordemos de nuevo
Entonces, todo esto sale desde el interior, ¿sí? El interior de un ángulo, entonces lo vamos a definir de esta manera y es esta región gráficamente. ¿Qué sería este sector angular? Gráficamente, y justamente es esto. Es el interior, que es lo que tengo graficado acá. Fíjense que acá está punteado porque, como decíamos, la frontera, el ángulo no forma parte, pero decimos, el sector angular es interior unido ángulo. Ahí sí, si yo grafico el sector angular, quedaría este mismo gráfico, pero con las líneas continuas, ¿sí? Con la línea continua donde estaría graficado el ángulo, ¿sí? Entonces, este sería el gráfico del sector angular de A o B. Línea punteada, el interior de ese sector angular, ¿sí? Bien. Y por último, voy a definir lo que es, algunas definiciones, voy a ir a lo que es un polígono convexo. Llamaremos polígono convexo a la unión de n segmentos. Fíjense en la unión, este es un polígono. Un segmento A1, A2, unido a un segmento A2, A3, unido a finalmente un segmento AN, A1. ¿Qué es n? N es un número natural mayor o igual a 3, ¿sí? Y acá entonces tengo definido n puntos en el plano, ¿sí? ¿Sí? Y aparte de ser esta unión, se cumple lo siguiente, donde se cumple que cada una de las semirrectas, en este caso, A1, A2, o sea, voy a tomar la semirrecta donde están incluidas cada uno de estos lados, A1, A2, A2, A3, hasta AN, A1, perdón, cada una de las rectas, estas son rectas, ¿no? Dejan en un mismo semiplano abierto a los n-2 puntos restantes. Esta definición por ahí es media dura, pero vamos a ver lo que significa en un ejemplo. Por ejemplo, el triángulo es un ejemplo de polígono convexo de 3 lados. ¿Qué es un triángulo? Por ejemplo, un triángulo ABC, voy a usar una notación usada en el secundario. Es la unión de 3 segmentos. Sea donde A, B y C son puntos de pi no alineados. ¿Sí? ¿Por qué sería convexo? Fíjense, pongo 3 puntos alineados, A, B y C. Acá está el triángulo, ¿no? Unión de 3 segmentos. Si yo tomara la recta, por ejemplo, AC, que contiene al lado AC, la recta AC con flechitas a ambos lados, ¿sí? O sea, fíjense en que AC es una de esas rectas. Entonces AC
El lado AC está incluido en la recta AC. Fíjense en que si yo considero esa recta que contiene ese lado, los n-2 puntos, en este caso un solo punto B, quedan sobre uno solo de esos semiplanos determinados por esta recta. Fíjense, tengo dos semiplanos. De este lado y de este lado. Y de este lado hay n-2 puntos. En este caso, como n vale 3, n-2 es un punto y está acá. Entonces, en este caso vemos el único ejemplo, o sea, que tenemos de polígono de tres lados. ¿Sí? Fíjense que la única manera de que no me diera un polígono convexo es que esos puntos estén alineados, o sea, estén sobre una misma recta. Bueno,